Familia de fuego y farándula, preparaos, porque hoy desenterramos una de esas historias que, aunque parezcan una nimiedad en la superficie, en sus profundidades destapan el abismo de contradicciones que muchos han sentido bullir en sus corazones. El telón de la farándula se ha vuelto a levantar, y con él el nombre de Las Campos resuena con una fuerza inusitada, una vez más en el epicentro de la tormenta mediática. No es solo un episodio más, es un capítulo crucial en una saga que parece no tener fin, donde los lazos de sangre se entrelazan con el veneno de la exposición pública, creando un drama que resuena en cada rincón de España. El detonante ha sido Alejandra Rubio, una figura que, consciente o inconscientemente, ha vuelto a encender la mecha de una polémica que muchos creían o deseaban dormida. Sus palabras, pronunciadas con la vehemencia de quien defiende lo propio, han actuado como un mazazo demoledor en el frágil equilibrio de la percepción pública. Es como si una grieta profunda se hubiese reabierto, dejando al descubierto no solo heridas antiguas, sino también una estrategia que, para la audiencia, raya en lo inaceptable. Al hablar de su madre, Terelu Campos, y del antiguo enfrentamiento con Belén Rodríguez, Alejandra no solo ha revivido el pasado, sino que lo ha teñido de un discurso que a muchos les ha chirriado hasta el tuétano. La joven, con la voz firme, ha alzado la bandera de la injusticia, clamando que su madre fue culpada de algo que no le correspondía, un peso que, según ella, Terelu llevó con un sufrimiento inmenso. Pinta un retrato de Terelu como una víctima, una profesional que simplemente cumplía con su trabajo en medio de un torbellino, ajena a la malicia y a la intencionalidad, un escudo para proteger la figura materna de cualquier sombra. Alejandra asegura, con un ímpetu que no admite réplica, que su madre no es capaz de hacer daño a nadie, ni mucho menos de regodearse en el dolor ajeno. Este relato, casi un evangelio de inocencia, se presenta como la verdad inalterable, un intento desesperado por reescribir una historia que para muchos ya estaba escrita. Este posicionamiento ha generado un revuelo inmediato, provocando una avalancha de reacciones tanto en platós como en redes sociales, donde la memoria colectiva se negaba a ser silenciada. Sin embargo, familia, aquí es donde la realidad, esa implacable maestra, choca de frente con la narrativa. Porque mientras Alejandra teje este tapiz de piedad y presunta inocencia, la implacable hemeroteca, ese registro pétreo de los hechos, se alza como un muro infranqueable. ¿Acaso hemos olvidado, nosotros, los espectadores y testigos silentes de aquella época, las imágenes que se grabaron a fuego en nuestra memoria colectiva? Esas actitudes, esas risas, esos gestos cómplices que en su momento contaron una historia radicalmente distinta a la que hoy se nos quiere vender. No es un recuerdo borroso, sino la clara evidencia de un comportamiento que desafía frontalmente el discurso de la hija. Y es en este abismo entre lo dicho y lo vivido donde germina, con una velocidad vertiginosa, la sensación de hipocresía que hoy ha encendido los ánimos de gran parte de la audiencia. El público, que no es tonto, percibe con una claridad cristalina cómo se intenta blanquear, con pinceladas de inocencia y sufrimiento, comportamientos que en su día fueron juzgados con severidad. No es un error de interpretación, es una contradicción tan flagrante que duele, una reescritura de la historia que ofende la inteligencia de quienes fueron testigos y formaron su propia opinión. Alejandra insiste en que Terelu no tenía poder de decisión, que era una pieza más en el engranaje televisivo trabajando como el resto. Pero, ¿es lícito equiparar el simple acto de trabajar con la manera en que se participa en un escarnio público en el que se contribuye al dolor ajeno? Aquí reside el meollo de la cuestión, la semilla de la controversia que enciende los debates, porque una cosa es cumplir con un contrato laboral y otra muy distinta es cómo se ejerce esa labor, la postura ética y moral que se adopta ante una situación de vulnerabilidad o conflicto, y el intento de diluir la responsabilidad de Terelu en el anonimato de todos estaban trabajando no ha calado en la sensibilidad del público. Y antes de que el torbellino de la verdad nos arrastre por completo, si sientes que este pulso por la verdad te atrapa en cada giro de su implacable dialéctica, no olvides suscribirte al canal. Olor a farándula. Ser parte de nuestra familia es el primer paso para desvelar cada secreto y comprender las complejidades de este universo que nos rodea, donde las apariencias a menudo engañan. Y ahora, dime tú, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy, sintiendo el eco de esta controversia que resuena en cada plató y en cada hogar?
¿Qué piensas de este intento de reescribir la historia que conocimos? Pero la trama, como siempre, se enreda aún más, porque lo de hoy no se ha quedado solo en las palabras de Alejandra. Un nombre, un fantasma del pasado, ha vuelto a tomar cuerpo y voz: Belén Rodríguez. Su reacción, lejos de ser un impulso arrebatado del momento, ha sido la dolorosa consecuencia directa de verse nuevamente señalada, arrastrada sin miramientos a un conflicto que ella, con el alma exhausta, había implorado dejar atrás. El resurgimiento de este tema ha sido, para ella, como volver a recibir un golpe en una herida que creía, o al menos quería creer, cicatrizada. Belén, con una voz que traslucía el cansancio de 1000 batallas, ha dejado meridianamente claro que este asunto, este sangriento capítulo del pasado, es uno de los que más dolor le ha causado a lo largo de su vida, tanto en lo profesional como en lo más íntimo y personal. No pide silencio por temor, ni por miedo a represalias. Pide, casi suplica, que no se vuelva a remover esta tierra quemada, no por cobardía, sino por puro y lacerante desgaste emocional. Su ruego es el de alguien que ha vaciado hasta la última gota de su energía en un conflicto que parece inmortal y que ahora solo anhela la paz y el olvido. El relato de Belén desvela una realidad oculta. Ella y Terelu Campos llegaron a reconciliarse, a puerta cerrada, en la intimidad de un acuerdo que para ambas debía ser sagrado. Hablaron, se desahogaron, intentaron cerrar esas heridas que tan profundas habían sido, y sellaron un pacto de caballeros, de mujeres que se habían querido en el pasado, no volver a sacar el tema públicamente. Era un intento de sanación, un acuerdo de respeto mutuo que buscaba preservar lo poco que quedaba de una amistad ya moribunda. Un intento, en definitiva, de pasar página. Por eso, el golpe fue aún más devastador. Belén, cenando tranquilamente en Valencia, lejos del ojo del huracán mediático, recibe una llamada que detiene su mundo en seco. Alguien la alerta. Terelu está, en ese preciso instante, hablando de ella en televisión, rompiendo así el pacto silente que habían sellado. El acuerdo, esa frágil promesa de confidencialidad, se hizo añicos en ese instante cruel, multiplicando el dolor de una traición pública. La confianza depositada en un gesto de reconciliación fue pisoteada de la manera más pública y despiadada. Según Belén, el eco de esa traición fue inconfundible. No fue ella quien reabrió la historia, sino la propia Terelu, y lo hizo con una estrategia que muchos consideran calculada justo antes de marcharse a un reality, dejando el conflicto abierto, candente y sin posibilidad de réplica inmediata para Belén. Era un movimiento que la dejaba expuesta, vulnerable, sin voz para defenderse en el momento justo, obligándola a cargar con el peso de la historia reabierta, mientras la otra parte se refugiaba en el blindaje de un nuevo proyecto televisivo. ¿Una maniobra maestra o una crueldad innecesaria? El debate está servido. Belén, que llevaba meses intentando tapar esta historia, evitando declaraciones, esquivando micrófonos, protegiendo con celo una amistad que ya estaba muy tocada por las batallas pasadas, se vio acorralada. Por eso, cuando finalmente se vio obligada a contestar, lo hizo desde el abismo de la decepción más profunda, no desde una calculada estrategia televisiva ni para buscar un titular. Sus palabras buscaban la verdad, la necesidad de limpiar su nombre de un relato que la señalaba injustamente, y que era, para ella, la voz de una amistad traicionada, de una promesa rota, de un agotamiento que ya no podía disimularse. Además, Belén señaló algo que, como una bomba de relojería, desmonta por completo el discurso de víctima que Alejandra había construido para su madre. Terelu, insistió Belén, sabía perfectamente lo que se había dicho de ella mientras estaba fuera del foco, porque al volver le mostraron los vídeos que recopilaban todo. Negar eso, sentenció Belén con la fuerza de la evidencia, no es creíble, es intentar borrar lo imborrable y tomar al público por incauto. Esto, familia, es el punto de quiebre, la revelación que deja al descubierto la constante contradicción entre lo que se profesa en público y la cruda realidad de los hechos. Es precisamente ahí donde muchos espectadores empezaron a percibir una brecha insalvable, una dicotomía persistente entre las palabras adornadas y la cruda realidad. Belén no se presenta como una figura perfecta, ni como una santa inmaculada, pues sabe que en estos lances televisivos nadie está libre de culpa, pero sí se alza como alguien genuinamente cansada de cargar con un relato que no siente como justo.
Su intervención, cargada de una honestidad brutal y desgarradora, dejó una sensación clara y contundente en el ambiente. Aquí no hay inocentes absolutos, pero tampoco hay una única culpable a la que señalar con el dedo acusador. El drama se teje con hilos de versiones cruzadas y responsabilidades compartidas. Y eso, familia, es el verdadero núcleo de la cuestión, la razón profunda por la que este conflicto sigue escociendo con tal intensidad, como una herida que se niega a cerrar. Porque cuando el dolor se comparte, cuando la culpa se difumina en el juego de los reproches cruzados y cuando nadie está dispuesto a asumir su parte del error, la cicatriz nunca termina de formarse y la posibilidad de una verdadera paz se desvanece en el horizonte. Esta saga de las Campos, lejos de ser un mero entretenimiento, se convierte en un espejo incómodo de la naturaleza humana, de sus debilidades y de la eterna lucha entre la verdad y la apariencia que se exhibe en el gran teatro de la vida. Familia de fuego y farándula, tras el estallido provocado por las palabras de Alejandra y la amarga réplica de Belén, el foco de este drama inevitablemente se desplaza, magnificando una herida que ya no puede ocultarse. Lo que en un principio se presentó como una diferencia puntual, un simple desacuerdo entre profesionales, ha terminado por desvelar una grieta mucho más profunda, un abismo insalvable dentro del mismísimo corazón del clan Campos. Es un resquebrajamiento que ni comunicados cuidadosamente redactados, ni discursos ensayados hasta la saciedad en el plató pueden ya disimular, evidenciando una fractura que se extiende mucho más allá de las cámaras de televisión. En medio de este torbellino surge la figura de Carmen Borrego, quien intenta con una desesperación palpable poner un freno a la hemorragia de este conflicto. Su voz, casi suplicante, pide que el tema de Belén Rodríguez no se remueva una vez más, no por cobardía, sino por un respeto que parece ausente y por la imperiosa necesidad de evitar un daño aún mayor. Es un ruego que resuena con la sabiduría del que conoce el terreno pantanoso, una súplica para no volver a hurgar en heridas que, aunque cerradas, aún supuren la ponzoña del pasado. Ella sabe que reabrir esa herida puede romper de manera definitiva e irreparable equilibrios que ya de por sí son frágiles, construidos sobre cimientos de arena. La postura de Carmen se percibe como más prudente, más contenida, impregnada de una cautela que delata un profundo temor a las consecuencias. Quizá es porque, en el laberinto de las relaciones familiares y mediáticas, Carmen es dolorosamente consciente de que siempre acaba quedando en una posición más débil, más expuesta, una pieza sacrificable en el ajedrez de la farándula. Su voz es la del equilibrio, la del intento por salvaguardar lo que queda de los lazos de sangre antes de que la ambición y el rencor lo devoren todo. Esta vulnerabilidad intrínseca la hace más cercana, más humana, a los ojos de una audiencia que anhela autenticidad. Terelu, en cambio, se aferra a un discurso que para muchos se percibe como un blindaje de prepotencia y una actitud defensiva inquebrantable. Se sitúa por encima del conflicto, en una especie de púlpito moral, como si todo lo ocurrido fuera una mera exageración ajena, un drama fabricado por otros. Su tono, su forma de minimizar la situación, es como un bálsamo para su propia conciencia, pero un irritante para quienes la observan desde la distancia. Esta desconexión entre su percepción y la realidad visible es precisamente lo que genera tanta molestia, lo que enciende el fuego de la indignación en el corazón de la audiencia. Cuando una persona insiste con una terquedad inquebrantable en que no ha hecho nada censurable, mientras innumerables voces, y lo que es peor, la memoria imperecedera de las imágenes televisivas recuerdan perfectamente los hechos y las actitudes, la sensación de cinismo se dispara sin control. Es una afrenta directa a la inteligencia del público, un intento descarado de reescribir una historia que ha sido documentada y presenciada por millones. La negación, en este contexto, no es un acto de inocencia, sino de una desfachatez que raya en el desprecio por la opinión ajena. Y en medio de este choque frontal vuelve a aparecer la figura de Alejandra Rubio, cuya intervención no solo se limita a la defensa acérrima de su madre. La joven, con un tono que muchos consideran distante, frío y poco empático, refuerza la idea de que existen dos clases de Campos:
las que hablan desde una supuesta superioridad moral, intocables e inmaculadas, y las que, en el lado opuesto del ring, cargan con las dolorosas consecuencias de los actos y las palabras. Es una distinción que polariza, que agudiza la percepción de una jerarquía implacable dentro del clan, donde no todos son tratados con la misma vara de medir. A estas alturas de la historia, lo que más se percibe en el ambiente ya no es la sorpresa ante un nuevo giro dramático, sino un agotamiento generalizado, una fatiga crónica ante la repetición incesante del mismo patrón. Es la misma historia que se reproduce una y otra vez, con los mismos protagonistas, recitando los mismos discursos vacíos y exhibiendo las mismas contradicciones flagrantes. Es como un bucle infinito, una espiral sin salida que consume la paciencia y el interés de quienes, en su momento, se sintieron enganchados por esta familia que, en esencia, es la imagen viva de la farándula española. Cada vez que parece que el telón de este drama ha caído definitivamente, que el tema ha sido enterrado y que las heridas empiezan a cicatrizar, alguien, con una precisión casi quirúrgica, vuelve a abrirlo de golpe. Alguien vuelve a señalar con el dedo acusador, alguien vuelve a justificarse con argumentos que ya no convencen y la rueda del conflicto vuelve a girar con una monotonía exasperante. El público, que no es ingenuo y que tiene una memoria selectiva para los desengaños, comienza a desconectar, a apagar el televisor de sus vidas, a deslizarse hacia el hastío. Muchos espectadores sienten, con una justificada indignación, que se les toma por tontos, que se intenta reescribir lo ocurrido como si la hemeroteca no existiera, como si las imágenes no hubieran quedado grabadas a fuego en el colectivo consciente. Se habla, con una emotividad calculada, de dolor, de maltragos, de situaciones difíciles, pero sin que nadie asuma responsabilidades claras, sin que nadie entone un verdadero mea culpa. Y cuando la autocrítica brilla por su ausencia, cuando la honestidad se esconde tras un velo de autojustificación, el mensaje pierde toda su credibilidad, disolviéndose en el aire como humo sin sustancia. Además, la sensación de jerarquías inmutables dentro de la familia se hace cada vez más evidente, más hiriente. Hay quien habla, con una autoridad autoimpuesta, desde una posición de superioridad moral, como si su versión de los hechos tuviera más valor, más peso que la del resto. Esta actitud, percibida como arrogante y despectiva, genera un rechazo visceral en la audiencia, que no tolera la desigualdad en el relato. Porque cuando el conflicto se alarga indefinidamente, deja de ser un drama humano con sus claroscuros para convertirse en una estrategia fría y calculada, un mero espectáculo para mantener el foco, sin importar el costo emocional. El problema, y esto es una verdad ineludible, es que este tipo de dinámicas acaban pasando factura, y de una manera implacable. No solo a nivel mediático, con una pérdida de credibilidad y de audiencia, sino también a nivel personal, carcomiendo los lazos que un día fueron indisolubles. Y cuando el público empieza a cansarse, cuando el agotamiento se instala en sus hogares, da igual cuántas veces se intente justificar lo injustificable, cuántos argumentos se esgriman para blanquear el pasado. El desgaste ya está hecho, la herida se ha abierto demasiado y el punto de no retorno se ha cruzado con una irrevocabilidad dolorosa. Después de escuchar a unos y a otros, de analizar cada declaración, cada gesto, cada silencio, queda una sensación clara y contundente, grabada a fuego en el alma de la audiencia. Aquí nadie sale impoluto del todo. Hay errores que no pueden borrarse, silencios interesados que gritan verdades a voces, palabras maldichas que reverberan en el tiempo y momentos que, por más que se intente, no pueden ser reescritos. Pero también hay una responsabilidad colectiva, una obligación moral de saber cuándo parar, cuándo bajar el telón de una vez por todas, porque no todo se puede seguir exprimiendo eternamente sin consecuencias, sin dejar cicatrices imborrables. Lo que empezó siendo un conflicto puntual, una escaramuza televisiva más, se ha transformado en una bola de nieve cada vez más grande, un monstruo que se alimenta de declaraciones cruzadas y de relatos que cambian de forma y color según convenga a los intereses del momento. Y mientras tanto, el público asiste a esta especie de bucle infinito, un ciclo que ya no sorprende a nadie, que solo genera una profunda sensación de cansancio. Cansa ver cómo se remueve el pasado una y otra vez, con una insistencia casi patológica. Cansa ver cómo se minimiza el dolor ajeno, cómo se intenta justificar lo injustificable.
y sobre todo cansa ver cómo se intenta quedar siempre por encima, sin una pizca de humildad ni autocrítica. Quizá el verdadero problema de esta saga no sea quien tiene realmente la razón en este interminable pleito, sino la incapacidad casi patológica de cerrar etapas, de asumir los errores cometidos con una dignidad que ya parece olvidada, y de seguir adelante sin la necesidad imperiosa de reabrir heridas cada pocos meses. Porque cuando todo, absolutamente todo, se convierte en mero contenido, en carne de cañón para la parrilla televisiva, incluso lo más delicado, lo más íntimo, lo más humano, pierde su sentido original, su valor intrínseco. Se despoja de su esencia y se convierte en una farsa vacía. Es un juego peligroso, este de la farándula, donde la línea entre lo real y lo escenificado se difumina hasta desaparecer y donde las vidas se convierten en producto, a menudo con un alto costo humano. Si has llegado hasta aquí sintiendo la misma indignación y el mismo agotamiento que nosotros, te invitamos a ser parte de la verdad que desvelamos. No dejes que la farándula te manipule con relatos a medias. Suscríbete a Olor a Farándula, dale like a este vídeo y déjanos tu comentario. Tu opinión es el motor que nos impulsa a seguir desvelando cada capa de este intrincado juego mediático, a seguir contando lo que pasa, aunque a veces incomode, porque la verdad, familia,